Muy buenas noches, estamos acá con el doctor Henry Gersiño, el cual tiene un estudio de abogados, en el cual le vamos a realizar unas preguntas. Ante todo, reitero, muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Doctor, ¿por qué usted decidió abrir un estudio jurídico? ¿Por qué decidimos abrir? La carrera de Derecho, en realidad, después de egresado, nos da múltiples opciones, ¿no? Yo siempre he señalado de que no es la única opción el hecho de que uno pueda trabajar, por ejemplo, en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Si bien es cierto, son opciones laborales que yo no discrepo para quienes tengan el ánimo de laborar en la institución. Es más, yo he sido magistrado en el Poder Judicial, pero no es la única opción, ¿no? En su momento yo decidí aperturar mi estudio, que por cierto a la fecha ya tiene 25 años, ¿no? Que son el tiempo que yo ejerzo profesionalmente, y más allá del propio propósito de una renta patrimonial económica, está también el deseo de una vocación de servicio, que es el espíritu que debe tener un abogado que ejerce el derecho. Continuando a esta pregunta, ¿por qué se decidió justamente por la rama civil para que se abra este estudio, ¿no? Mira, en realidad la rama civil la abrazamos desde que hicimos no solamente la maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, sino también por la propia inclinación en la especialidad, ¿no? No solo ahora dictamos la cátedra en la rama, sino que es una inclinación de las múltiples especialidades que tiene el derecho, penal, administrativo, laboral, etcétera, sino que también en el derecho civil se configura como la columna vertebral del propio derecho. Entonces, yo suelo decir siempre, y más aún con los años de ejercicio profesional que ostentamos, que quien maneja el derecho civil de alguna manera puede manejar cualquier parte del derecho, sin que esto signifique que uno sea un pulpo intelectual. Evidentemente que ahora, en estos tiempos de avance tecnológico, lo que se busca es el expertise que tiene el abogado. Y es que en el derecho civil no solamente es todo el derecho civil, sino tenemos rama especialista, por ejemplo, en derecho de obligaciones, o en derecho de contratos, en derecho de familia, en derecho de sucesiones, etc. Entonces, la rama civil es bastante grande, bastante compleja, pero es esa las razones por las que nos hemos inclinado en esta especialidad. En base a esto, ¿qué tan importante usted considera que sería el trabajo en equipo con sus colegas del estudio jurídico? Equipo no, es que la casuística dentro del derecho es enorme. El derecho no se aplica bajo la lógica, por ejemplo, de la matemática. O sea, en la matemática no puede haber opción a un error. ¿Por qué? Porque tengo una sumatoria y esa tiene que salir. En cambio, en el derecho no, el derecho es una ciencia social, pero interpretativa. Entonces yo puedo tener una opinión y una interpretación de determinado caso, pero también el colega que está dentro del estudio puede tener otra posición, que también igualmente puede ser favorable para resolver una incertidumbre jurídica. Entonces, el aspecto colaborativo es enorme. ¿Por qué? Porque nosotros no somos solamente un mundo, ¿no? El conocimiento es tan amplio que nadie tiene la verdad absoluta. Y ahora, en estos tiempos, como digo, de mucho contenido de inteligencia artificial, hasta el copiloto te puede dar una respuesta totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo por lo menos considero de que es enorme el aspecto de colaborar con ideas y de resolver sobre todo la incertidumbre jurídica que pueda tener el ciudadano y el justiciable. Respecto a eso, ¿usted cómo aseguró en un inicio su base de clientes, ¿no? En los inicios del estudio jurídico? En realidad, yo siempre suelo decir de que el prestigio no se genera en un día, el prestigio se genera en años. Y también en un día puedes dejarlo sin efecto, o sea, el prestigio es así. Sin embargo, uno debe tener mucho cuidado en el hecho no solamente de los resultados que pueda obtener. No es de que yo diga de que el abogado que recién ejerce tenga una base de solamente ganar y ganar, y el hecho de ganar un proceso significa cualquier modo. No, eso es incorrecto. Eso es ver de modo sesgado el derecho, en su perspectiva, en su proyección. Sino es de que esa base legal de los clientes que se han sucedido en los años es justamente
por el razonamiento jurídico, la disciplina, el estudio y, cómo no, la ética que debe tener un abogado, un profesional del derecho. Tal vez tan venida menos, ¿no?, en nuestra ciudad, a nivel nacional, incluso, ¿por qué no a nivel mundial? Pero sin embargo, no hay que perder de vista de que los valores son algo consecuente dentro del propio ejercicio profesional que tiene el abogado. Entonces, eso ha generado una base de clientes que seguramente por la veracidad, por los resultados también que han acompañado dentro de las decisiones jurisdiccionales y dentro de la estrategia de defensa que nosotros hemos planificado, hace de que en estos años podamos tener un nombre puesto en la sociedad. Y así, en confianza, ¿cuál sería uno de los casos que pues, ha sido el más resaltante, ¿no?, que ha dado a flote, si se quiere decir, el estudio jurídico en sí? El estudio como tal. Ajá. Varios. Yo creo que uno último, lo mencionaré, si bien es cierto, no ha sido dentro del derecho civil, sino en la rama constitucional, que ha sido un caso que nosotros hemos llevado desde un inicio. Era una acción de amparo respecto de una trabajadora, una servidora del Ministerio de Cultura, que justo antes de que culmine su periodo de lactancia fue despedida arbitrariamente. Ella estaba bajo el régimen del CAS, pero tenía una resolución directoral por parte de esta entidad que, a mérito de otras leyes conexas, no podían despedirla dentro del periodo de año. Esto, dentro del derecho constitucional, se llama protección adicional. O sea, no solamente protegía la Constitución o la protege, ¿no es cierto?, a la madre trabajadora, sino también a su propio hijo. Y eso tomó como consecuencia que nosotros efectuáramos una acción de amparo. Era un amparo laboral que buscó la reposición y, como no, también la indemnización. Es un caso emblemático que lo hemos llevado hasta el Tribunal Constitucional, porque en primera instancia hubieron varias circunstancias en donde no se admitía o se declaraba improcedente, apelábamos, etc. Lo cierto es que al final sí se declaró fundada la demanda. En segunda instancia se confirmó, pero no la reposición, más sí el hecho de que había una violación a su derecho como madre trabajadora, con aspectos de discriminación y de protección especial. Nosotros consideramos ese extremo válido, pero ¿para qué servía a esta señora una sentencia meramente declarativa? Entonces, en el extremo de que no la repuso, ¿no?, interpusimos un agravio constitucional al Tribunal Constitucional, que sustentamos en el Tribunal Constitucional. Y es el Tribunal Constitucional que al final no solamente no confirmó la sentencia, sino que incluso dispuso de que se le pague una indemnización por los periodos no pagados y durante el tiempo que no laboró. ¿Y por qué es especial? Además, porque a ella le despiden justo en etapa de pandemia, con una criatura que apenas no cumplía ni un año. Entonces, la sentencia del Tribunal Constitucional concluyó en que es un pleno de sentencia, es un pleno que ahora tiene aplicación a nivel nacional y que es, pues, uno de los casos emblemáticos de ahora último que hemos ganado, ¿no? Y en el estudio jurídico, en sus inicios, ¿qué factores usted considera que se podrían implementar para abrir este estudio jurídico? ¿Qué debemos tener ahora a la de antes? Porque ahora ha cambiado. O sea, antes no teníamos, por ejemplo, una sala virtual, y ahora las audiencias se producen de manera híbrida. ¿Eso qué significa? Que tengo que tener un buen ordenador, ¿no? O sea, tengo que tener todos los accesorios que correspondan a que tenga, pues, una mini sala de audiencias dentro del estudio. Y evidentemente también, ¿no es cierto?, el acceso a la internet con una banda ancha que pueda no suspenderse, porque uno de los principales problemas que está pasando con las audiencias híbridas es de que en determinado momento se corta, ¿no? Estabilizadores. El aspecto tecnológico es importante ahora, ¿no? Y también los software, ¿no? Los software que son exclusivos también para los estudios de abogados, la página web, las redes sociales, implican mucho también en el esfuerzo profesional que pueda tener ahora el profesional del derecho. Pero adicionalmente a eso, yo siempre lo que recomiendo, por ejemplo, las suscripciones, ¿no? Las suscripciones a distintas enciclopedias, a normas legales, que es un trabajo diario, ¿no?
Y como te vuelvo a decir, evidentemente eso tiene que ver mucho con el aspecto de la implementación física del estudio y cómo no, esta tiene que estar acompañada de los cursos de actualización permanentemente. No es el hecho de que tú tengas 2, 3, 4, 5, 10, 15 años y no sigas actualizándote. O sea, es que el abogado nunca deja de estudiar. Yo creo que hasta abuelito va a seguir estudiando cuando uno tiene verdadera vocación en la carrera que uno abraza. Y resaltando el pequeño punto que usted mencionó, que se atraviesan algunas dificultades, ¿no? Como mencionaba lo que era en el aspecto de que puede colgarse la red. En sus inicios, o en el inicio del estudio jurídico que usted tiene, ¿qué dificultades tuvo para iniciar, ¿no? ¿Y cuáles fueron los momentos más difíciles o oscuros que pasó con el estudio jurídico? Sí, no, la primera dificultad era, por ejemplo, tener el estudio propio, ¿no? Porque uno está sujeto, por ejemplo, al hecho de alquilarlo, y ese es un perjuicio, ¿no? Cuando uno se retira de una oficina a otra, muchas veces se pierden clientes también, ¿no? Entonces, esa ha sido una gran dificultad al inicio. Ya cuando adquirimos la oficina y el estudio, bueno, se estabilizó ese aspecto y de alguna manera ya teníamos un poco más de tranquilidad y los clientes conocen dónde está ubicado el lugar, ¿no? Eso respecto de ello. Y como última pregunta, en unas pocas palabras, ¿usted qué nos recomendaría a nosotros como jóvenes abogados para abrir un futuro estudio laboral tan competente como el que usted tiene? Muchas gracias, Gabriel. Mira, yo qué recomendaría, ¿no? Y en principio, tener en principio la convicción de que el derecho no va a resolver problemas económicos. ¿Que es parte de nuestro propio ejercicio profesional? Sí, ¿no? Entonces, recomendaría que cuando nosotros abracemos nuestra carrera, o sea, pongamos in situ los valores que nosotros tenemos como persona y luego como profesional. Y luego también el amor por el derecho. El amor por el derecho significa tener disciplina, tener estudio, tener perseverancia, actuar con probidad, actuar con ética, con el ciudadano, con el juez, con el fiscal, ser tolerantes en muchos casos y, como no, también lograr un aspecto remunerativo de prestación de servicios acorde a la naturaleza del propio proceso. Entonces, yo considero de que estamos en tiempos totalmente distintos a los que han pasado antes de pandemia. O sea, estamos en una etapa de post-pandemia y la post-pandemia exige ¿qué cosa? Exige que nosotros estemos actualizados en el aspecto tecnológico, en herramientas digitales, pero también en un estudio en capacidad profesional que tiene que ver con el aspecto formativo dentro de la universidad y dentro de uno mismo, porque la universidad nos puede dar algunas pastillas académicas, pero nosotros tenemos que poner dentro de nosotros mucho de nosotros para poder resolver las incertidumbres jurídicas y, cómo no, al final tener las satisfacciones profesionales y económicas. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Es un gusto, como siempre, entrevistarlo y reiterarle una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Mucha suerte a ustedes. Gracias.